Más cosas que van a suceder en medio de la grabación, que se abrirá la puerta y entrará Bourbon al galope tendido y hará ruido y ya está. Y posiblemente suene el timbre de la cocina porque por algo estamos en una cocina. ¿Estás cómoda? Muy cómoda. ¿Estás a gustito? Coger agua. Vas a coger agua. Pues mientras que Andrea coge agua, yo os digo hola, muy buenas y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Te habla Charo Vargas y ya sabes que en este podcast, además de pasarlo bien, te damos recursos e inspiración para que te conviertas en la jefa de tu vida. Desde 2020 que no venía por esta cocina, nuestra queridísima Andrea Aguilar. Andrea es terapeuta sexual especializada en placer femenino. Y vamos a hablar precisamente de esto, sobre cómo tener una vida más placentera y gozosa, pero así en plan holístico, así en plan general. Así que bienvenida, Andrea, a mi cocina. Muchas gracias. Y bienvenidas al episodio 217 de Jefa de tu Vida. ¡Wow! Wow, Se dice rápido, ¿eh? Se dice rápido. 217 conversaciones. 217 personas, bueno, algunas habéis repetido, pero sí, 217 conversaciones en la cocina. Imagínate cómo llena esto de tener un podcast. Qué bonito, ¿eh? Y mirar atrás y ver todas las personas y todo lo que has traído, ¿no? A través del podcast. Y lo que nos queda, porque los podcasts son magia. Tú me contabas que vas a abrir el tuyo. El podcast es un portal mágico gracias al que suceden cosas. Y la vida nos programa cuando las personas que sacamos podcast, pues la vida nos programa, estaba en el plan que transmitamos cierta información que de otra manera no llegaría a las orejitas de las personas que la tienen que recibir. Así que esto es un portal mágico. Andrea, preséntate para quien no te conozca. Sí, y es un honor que todas estas personas que a ti te escuchan, poder hablar con ellas yo hoy aquí a través de ti. Sí, yo me dedico a ayudar a las mujeres a tener más orgasmos, a ser más orgásmicas. Ese ha sido mi viaje. Yo tuve muchos problemas con este tema, me pasé más de 15 años sin ser capaz de tener orgasmos y hice terapia y me metí sobre todo en el mundo del tantra, del cuerpo, de la respiración, y ahí mi cuerpo se empezó a abrir y entonces descubrí que todas nosotras somos una fuente infinita de placer, también yo que no había tenido ninguno hasta ese momento y bueno, que nuestros cuerpos son maravillosos y ahora me dedico a eso, a que expandamos nuestro placer, que tenemos muchas ganas las mujeres de disfrutarnos más, ¿no? ¿Cómo fueron para ti esos 15 años sin orgasmos? O sea, ¿qué recuerdas de esa época? ¿Podías expresarlo? ¿Lo podías hablar con tu entorno? ¿Cómo lo viviste? No lo hablaba con mi entorno, digamos, amigas, aunque tenía muy buenas amigas que son aún amigas, pero como hay un tema con la sexualidad que a veces hay una carga de tanta vergüenza que a veces no hablamos de cosas. Sí que lo hablaba con mi pareja de entonces. Bueno, tuve 2 relaciones largas y con los 2 lo hablé, pero no sabíamos mucho qué hacer con eso. Y lo viví con mucha frustración, así como importante que decir que las mujeres que tenemos dificultad para tener orgasmos, en mi caso, era ni yo sola, ni con juguetes, ni con mi pareja, así de ninguna manera. No es que no tengamos energía sexual o ganas o deseo, acostumbran a ser mujeres con mucha, digamos, iniciativa sexual, pero mucha dificultad para soltar el control, para dejarse ir. Y ahí era mucha frustración, como una lucha con una misma. Y mucha confusión, que esto es algo que seguro resuena en muchas mujeres, mucha confusión de no entender por qué mi cuerpo no respondía como se suponía que tenía que responder. Y cuántas veces nos ha pasado eso, ¿no? De tener sexo y decir, ¿y por qué mi cuerpo no responde? Y nos enfadamos con el cuerpo y no entendemos, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Como no expresarlo a las amigas. ¿Por qué sientes que se habla muy poco de esto?
Se habla mucho de sexo, se habla mucho de sexo y no se habla tanto de las cosas que nos preocupan así profundamente, porque tenemos como una necesidad de pertenecer y de ser adecuadas, y al sexo es la religión, la sociedad, o sea, hay una carga de culpa, de miedo, de vergüenza como muy grande en el sexo. Entonces hace que a pesar de que podamos compartir muchas cosas, ¿no? Porque con mis amigas, si yo tenía un problema, iba y se lo contaba todo. No es que diga, es que no son personas cercanas, pero con este tema hay algo como que se cerraba y para mí era difícil de compartir. Y ahora esto ya está cambiando, ¿eh? Pero lo vamos cambiando entre todas, ¿no? Además es que yo creo que cuando una mujer tiene algún tema con su sexualidad y en concreto con lo que tiene que ver con el orgasmo, como que nos contamos a nosotras mismas que no somos válidas, que no estamos funcionando bien, y igual tenemos miedo de expresarlo por temor a sentirnos rechazadas. Y porque, exactamente, porque yo necesito pertenecer, por lo tanto, porque si no me siento rechazada. Y yo me recuerdo, ¿no? Estar en conversaciones del sexo, se habla muy jiji, jaja, y entonces, fíjate, y me acuerdo una conversación de amigas que hablaban de no sé quién, de una del colegio, ya pasados los años estábamos en la universidad, y decían, qué fuerte, que nunca ha tenido un orgasmo, ¿te imaginas? Y lo contaban como algo malo. Entonces, ¿cómo iba yo a decir, yo tampoco? Entonces yo estaba ahí calladita, yo no contaba que lo mío era un festival, yo estaba ahí calladita. O sea, no mentías. No, pero yo hablo mucho y opino mucho de todo, y cuando salía todo esto yo me quedaba calladita e intentaba escuchar a ver si pillaba algo. Y sí que una vez se lo compartí a una amiga del colegio que ya era súper orgásmica, y entonces había conocido a un chico y hablaba de unas cosas que yo pensé, ella sabe, Carol sabe de esto. Entonces la pillé un día y le conté, y claro, ella tampoco me sabía ayudar, porque ella me decía, pero si es lo normal, es lo natural. Yo es que, Andrea, simplemente me pongo ahí y entonces pasa. Entonces ella tampoco sabía cómo ayudarme. Entonces fue cuando solo se lo conté a ella, realmente. ¿Y por dónde empezó tu búsqueda? Mi búsqueda también entender que yo al principio pensaba que era un problema de mi pareja. Y él también pensaba que era un problema de él. Entonces, también con los años, primero entender que el problema quizás lo tenía yo solita y no tenía que ver con él. Entonces, fui a varias sexólogas. O sea, ¿tú creías que tus parejas no eran lo suficientemente hábiles como para hacerte a ti llegar al orgasmo? Sí, sobre todo con la primera pareja, que éramos muy jovencitos y estuvimos muchos años. Los dos lo pensábamos. Entonces también, pobre, la carga que tenía él de pensar que no lo hacía bien. Pero pasaron los años y yo ya fui así como entendiendo que algo tenía que ver conmigo. Fui a varias sexólogas, no me acabó de funcionar. Es que quiero ir despacio. ¿Vale? Vamos despacio. Sí. Que tú solita, sin haberlo hablado con nadie, porque esto solamente era algo que se hablaba en tu intimidad con tu pareja, ¿cuántos años tenías? Pues a ver, con esta pareja yo estuve desde mis 18 hasta los 25, 26. Vale, y tú, Andrea, 25 años, dice, bueno, no estoy teniendo orgasmos y quiero tener orgasmos, empiezo a preguntar por terapeutas sexuales. ¿Cómo lo hiciste? Empecé a preguntar, pero me daba mucho miedo, no sabía cómo hacerlo. Es que era una época donde ahora es normal ir a terapia, ahora es normal, sí, ahora tenemos las redes sociales llenas de información, que a veces es mucha, pero también hay mucha información que nos ayuda un montón. Y en aquella época no, yo no sabía más. Fue cuando lo dejé con él, que entonces tuve relaciones con otros chicos. Y entonces de alguna manera yo pensaba que cuando tuviera relaciones con otros chicos simplemente los tendría. Y cuando eso no pasó, entonces fue como que dije, ok, aquí el problema soy yo, no puede ser. Entonces ahí con 26 y 27 fui a una sexóloga, fui a otra, y la verdad es que no me acabó de funcionar. Me daban ejercicios para hacer o me decían que leyera
literatura erótica y claro, ese no era mi tema, porque yo excitarme ya me excitaba. Es un tema de soltar el control, de dejarnos ir, de dejarnos caer. Y ahora que yo lo sé, es como que el sistema nervioso se activaba y entraba en protección, en alerta cada vez que yo me excitaba, aunque yo estuviera con una pareja a la que amara un montón. Y al ir a las sexólogas y que no me acabara de funcionar, entré un poco en frustración. Y un poco pasaron los años y tiré la toalla a los 30. Tú ya lo habías dado por perdido. A los 30 yo tenía mucha frustración. A los 30 años todavía no habías experimentado un orgasmo. No, mi primer orgasmo lo tuve con 34 años. Vale. Entonces estamos en los 30, tú ya estás como tirando la toalla de, bueno, esto no es para mí, ya está. ¿Y qué sucedió? Bueno, yo tiré mucho la toalla, entonces conocí a alguien, entonces empezamos una relación y entonces yo con él, ahí como que quería ir a terapia otra vez porque éramos como mejores amigos, éramos como hermanitos, éramos muy amigos y a nivel sexual, bueno, no era un festival, pero yo un poco había tirado la toalla. Entonces decía, no, si es él, quiero arreglar esto con él. Y tampoco acabé de ser capaz de arreglarlo, pero sí que fue él quien me acompañó, pero ya con 32, con 33 años, a ir a talleres de tantra y a empezar a respirar y a empezar a tomar conciencia en el cuerpo. Y gracias a que él me acompañaba, porque a mí me daba mucha vergüenza ponerme a explorar todo esto, me parecía horrible ir a una sala con otra gente. ¿Qué es un taller de tantra? ¿Qué es tantra y qué es un taller de tantra? Bueno, tantra es una vía espiritual que no va de sexo, que es una vía mística espiritual que lo que invita es a las personas a la iluminación, ¿sí? A que se disuelva el ego y que conectes con algo superior. Entonces el tantra, igual que el tantra viene de la India, el Tao viene de China, tiene como peculiaridad, el tantra y el Tao tienen como peculiaridad, a diferencia de otras vías místicas, que no niegan el sexo y no niegan la energía sexual como parte de este camino a la iluminación. Entonces, es decir, el Tantra dice, si tu energía sexual, que es tu energía de vida, es la más poderosa de todas y es la energía creativa, úsala para iluminarte. Entonces, es cierto que cuando estamos teniendo sexo, cuando tienes estos orgasmos que por unos instantes desapareces y vuelves y no sabes dónde has estado, en esos momentos hay algo que se ha disuelto, ¿no? Entonces, el Tantra te dice, usa la energía y la presencia y la consciencia en el cuerpo. También cuando estás teniendo sexo, convierte el sexo en una meditación profunda, porque esta también puede ser una vía para iluminarte. Pero al Tantra no le interesan los orgasmos, a mí sí. Al Tantra lo que le interesa es que te ilumines, y yo iluminada no estoy, pero sí que he tenido experiencias místicas muy increíbles, ¿no? Entonces, lo que el Tantra te invita, que es a llevar presencia y consciencia al cuerpo a través de la respiración, cuando lo aplicamos al sexo, claro, empezamos a sentir mucho más. Nuestras sensaciones se expanden. Y yo digo que yo creo que iba por la vida como cortada, como pollo sin cabeza, como cortada, sí, como que vivimos tanto en la mente y nos premian tanto usar la mente que a mí nadie me había enseñado a escuchar profundamente mi cuerpo. Y lo que pasa que en aquel entonces yo fui a parar unos talleres y entonces yo estaba en un programa así como de crecimiento personal y en un taller nos hablaron de tantra. Yo tenía un chico delante y teníamos que respirar, vestiditos y todo, y lejos, como separados a 1 metro de distancia, pero que nos hubiéramos podido tocar. Entonces, mirándonos a los ojos primero y luego cerrando los ojos, tú tenías que seguir respirando. Y a mí me pasó que de repente yo sentí en mis pechos como si mis pechos se pusieran a vibrar, tanto que yo pensaba que me estaba tocando. Y yo pensaba, ¿qué hace? O sea, ¿de qué va? Entonces como que abrí los ojos y no me estaba tocando. O sea, este pobre chico estaba con los ojos cerrados a 1 metro de mí, no me estaba tocando. Era que solo de respirar una sensación nueva se había despertado en mis pechos y yo tenía muy poca sensibilidad en mis pechos, porque todo está conectado, porque los pezones, el clítoris, todo está conectado. Entonces, porque ahora mis pechos son mucho más sensibles. Entonces, darme cuenta de que una sensación nueva
se despertaba solo respirando, fue como, ok, aquí hay algo nuevo, que todas aquellas sesiones que había hecho de terapia no me habían servido o a mí no me habían funcionado en ese momento y esto es nuevo. Y entonces fue que me puse a investigar por ahí. ¿Y empezaste como a ir a más talleres y hacer más formación en Tantra? Sí, realmente ahí ocurrió algo. Yo estaba con esta pareja queriéndonos quedar embarazados, nos estaba costando bastante y nos quedamos embarazados y yo tuve un aborto, lo perdí. Y ya era pasado el primer trimestre, era así un poco avanzado y entonces lo parí, como si dijéramos, sí, que no es que te hacen un legrado. Y ese fue como un momento muy espiritual para mí, porque yo estaba muy triste, llorando mucho y también sabía que todo era perfecto, pero en ese momento decidí que sentí como si yo no pudiera parir, como si yo no pudiera ser madre, como si mi cuerpo estuviera bloqueado, algo le pasaba a mi cuerpo. Y en ese momento decidí que iba a tener orgasmos. Y lo decidí. Y fue porque yo siempre digo que hay una parte que es una decisión y que luego el cuerpo te acompaña y ahí con toda esa locura que una vive hormonalmente, con una bajada de hormonas tan rápida, decidí como que iba a meterme a hacer tantra, entonces me apunté a unos talleres que eran cada mes, que no era una formación, pero eran unos talleres cada mes y ahí me acompañó mi pareja y ahí empezó a ocurrir todo y empecé a tener orgasmos. Él y yo, después de todo esto, de haber perdido el embarazo y de todo, la relación se acabó, pero yo siempre estoy infinitamente agradecida que me acompañó, porque sin él yo no me hubiera atrevido a ir ahí. Por eso yo ahora también creo que este mundo online nos permite como tener todas estas experiencias también desde la intimidad de tu casa, con un montón de información que está disponible para nosotras y bueno, como que eso no estaba cuando yo buscaba esta información, ¿no? Y ahora está en todas partes, ¿no? Pero, y también que yo viví este momento de dolor profundo de mi aborto que me hizo hacer un clic y decir basta, pero que no hace falta vivir tanto dolor, que una lo puede, que podemos decidir que tenemos derecho a sentir todos los orgasmos del mundo en cualquier momento, ¿no? Que no hace falta tocar el dolor. Supongo que cuando decidiste que ibas a tener orgasmos fue el momento en el que te hiciste responsable de tu placer. Algo así. Yo dije, voy a escribir un libro que se dirá mi primer orgasmo con 34 años. Y los acababa de cumplir. Entonces eso quería decir que iba a ser en ese momento. O sea, que eso iba a ser en los próximos meses. Y fue así. Fue al cabo de 3 meses. O sea, como que tenemos mucho más poder sobre nosotras. Y recuerdo, al cabo de un par de meses, decir, estás haciendo todo esto, no va a servir de nada porque tú no puedes. Y te has flipado pensando que sí, tu cuerpo está mal, tu cuerpo no funciona. Pero sí fue. Hay algo muy poderoso en nuestras intenciones, ¿no? En la determinación, ¿no? Sí. En la determinación de una persona. ¿Qué aprendiste? En el decidir, yo sí puedo. De llevar 15 años diciéndome yo no puedo, a ese día decidí yo voy a poder. Eso. Y todas podemos. Y todas podemos. Y no solo todas podemos, porque yo pedía un orgasmito para ser normal. O sea, yo solo quería sentirme que era una mujer normal, porque mi pobre autoestima estaba ahí, que se había ido de paseo. En realidad todas podemos sentir orgasmos maravillosos, expandidos, todo tipo de orgasmos que yo luego he descubierto y que la mayoría de mujeres no los están experimentando porque la sexualidad que nos han enseñado no va hacia eso, ¿no? ¿Qué aprendiste sobre ti misma en todo ese viajazo? Bueno, aprendí la importancia de escuchar el cuerpo, de vivir en el cuerpo, de mantener un cuerpo vivo, habitado, de ir la respiración, el movimiento y dejar de vivir tanto en la cabeza. Sí, yo era muy lista de niña. Entonces, eso que nos plantan etiquetas de pequeños que nos hacen mucho daño. Y a mí, una de las etiquetas que no son de las que hacen daño, que es buena, es que qué lista es esta niña. Entonces, como la sociedad te promueve mucho eso, ¿y a dónde voy yo si mi cabeza suma números muy rápido? ¿De qué me sirve eso? El bienestar, el placer, está en el cuerpo. Y nuestro bienestar está en vivir en un cuerpo aflojado, en vivirnos en un cuerpo esponjoso, en vivirnos en un cuerpo que está a gusto. Y la cabeza nos tensa y en el cuerpo nos aflojamos, algo así.
El bienestar está en el cuerpo. El bienestar es, bueno, necesitamos una mente en calma para que el cuerpo esté, pero cuando nuestra mente está, cuando nuestra mente nos genera tensión, el cuerpo no se relaja. Y muchas veces queremos recuperar el bienestar en la consulta de un terapeuta yendo a hablar y a pensar. A veces es necesario entender por qué nos pasan las cosas, pero luego lo hemos de bajar a nuestra experiencia. Por eso yo creo que, por ejemplo, yo muchas veces hablo del sistema nervioso, que me parece muy importante en el sexo. Y entonces esto da a las mujeres una comprensión de por qué me está pasando lo que me ocurre. Y eso es bueno, como que nuestras mentes comprendan. Pero luego lo que necesitamos es pasar la experiencia por el cuerpo, y cuando nos ponemos a respirar, tú que haces tanta respiración, hay veces que la cabeza entra en una especie de mareo donde yo digo que se queda emborrachada, y está perfecto, es que no necesitas a tu consciencia, porque los orgasmos no los buscamos ni los conseguimos tener, ocurren, y ocurren cuando estamos excitadas y nos relajamos, y el sistema nervioso está regulado aunque tú estás muy excitada, entonces ocurren. Entonces a la cabeza la necesitamos menos de lo que nos han contado, pero digamos que yo era muy adicta a vivir en la cabeza. Entonces bajar al cuerpo es todavía hoy, bajar al cuerpo, soltar el control, es todavía hoy algo muy necesario en mi vida, ¿no? En el placer, en el sexo, yo suelto el control con toda la facilidad del mundo y tengo todos los orgasmos del mundo porque ya le he explicado a mi cuerpo que esto es seguro, pero yo sigo teniendo tendencias controladoras, soy una control freak, y entonces siempre en mi vida es como bajar revoluciones, que sea fácil, suelta, como hay impulsos de la mente que quiere controlar el resultado de las cosas, y eso nos hemos de rendir a que no es así, ¿no? Y creo también que nuestras mentes controladoras pues muchas veces tienen que ver con la niñez, con experiencias que hemos vivido, con experiencias o a través de nosotras mismas de nuestra familia o que están en el árbol, y que bueno, esto ya viene en nuestra programación y que muchas veces lo llevamos de serie, y esto ya no se puede cambiar, pero sí que se pueden trabajar, ¿no? Maneras de soltar el control para permitirme, entre otras muchas cosas maravillosas, experimentar placer. Con todo lo que aprendes en este camino, te decides a ser terapeuta sexual. ¿De qué venías? O sea, ¿qué trabajo tenías antes de esto? O sea, yo antes de esto, yo trabajé 10 años para Médicos Sin Fronteras, yo era cooperante. Estuve 5 años en terreno, luego estuve 5 años en la sede en Barcelona, y yo quería ayudar. Mi yo adolescente idealista quería un mundo mejor, y yo había nacido, somos todos unos privilegiados, ¿no? Todas las que estamos escuchando esto hemos nacido en un privilegio. Yo quería un mundo más justo, y bueno, a eso me dediqué, y me parecía el mejor trabajo del mundo. Pero bueno, pasaron los años, y también sentí como que algo como algo cayó en que necesitaba ir hacia otro lugar, porque por desgracia sentí que hay conflictos y cosas en el mundo que no cambian, porque hay personas decidiendo que no cambien, a pesar de que hay organizaciones maravillosas como Médicos Sin Fronteras haciendo lo que hacen. Y ahí tenía esta voz que me decía: tienes que ayudar a otras mujeres con esto, tienes que ayudar a otras mujeres con esto. Y yo era, ¿pero quién soy yo? Si yo era la que tenía más problemas, pero al final justamente eso, como que hay muchas mujeres que dicen: si esta chica no tenía ningún orgasmo y ahora me está diciendo no que todas podemos tener orgasmos, sino que todas podemos ser multiorgásmicas, todas podemos tener todos los orgasmos del mundo, más allá de lo que nos han contado, pues será verdad, ¿no? Yo que no estoy tan mal, pues a lo mejor también puedo aprender esto, y yo creo que gracias a este camino también he podido ayudar a muchas mujeres, ¿no? ¿Y cómo fueron esos comienzos como terapeuta sexual? En la clandestinidad. A ver, cuéntanos. Bueno, claro, yo era todo boca a boca. Yo me moría de pensar que mi familia supiera que hacía esto, porque claro, tú decías las cargas que llevamos en la sexualidad, llevamos una de mensajes, y yo no venía de la familia con más apertura sexual, y por eso yo también estaba viviendo lo que estaba viviendo, ¿no? Yo tuve mi web hecha durante 6 meses y sin publicarla, porque yo sentía que si la publicaba me moría.
Estabas en la clandestinidad total. Sentía, bueno, yo hacía mi trabajo, pero no lo decía, o sea, solo era el boca a boca de personas que se lo iban pasando y yo iba haciendo sesiones. Estudié psicología porque sí quería ayudar a personas, aunque yo ya era terapeuta, ya era coach, me había formado en constelaciones, había hecho montones de cosas en hipnoterapia. Pues quise estudiar psicología porque si voy a acompañar personas tengo que hacerlo con mi diploma, con mi título. Bueno, como necesitaba sentir seguridad en mí misma porque yo me seguía diciendo esto del síndrome de la impostora y de quién soy yo. Y realmente ayudo más a través de mi experiencia y todo lo que he pasado por el cuerpo y lo bajo todo al cuerpo, que no lo que aprendí en todo eso, pero todo suma. Y lo hacía en la clandestinidad hasta que lo hice público. ¿Cómo fue tu salida del armario? Mi salida del armario, publiqué la web y me fui a bailar un ecstatic dance para que no me diera un ataque de miedo y nada, me lo bailé y entonces fue muy bonito porque digamos que hice público el decir yo nunca había tenido orgasmos. Y eso es esa sensación de ese miedo a sentirte rechazado y entonces darte cuenta que la gente no te rechaza y darte cuenta que la gente te recibe bien y que no me había muerto y que todo seguía, que yo seguía viva. Y a partir de ahí organicé un congreso online que lo llamé de empoderamiento sexual femenino, donde entrevisté a todas las mujeres que a mí me habían inspirado y me habían acompañado a hacer este camino mío durante todos esos años. Y fue súper bonito porque ese congreso se hizo viral. Es que era muy necesario. Hay muchas ganas de las mujeres de gozarnos más. Y ahora hay más información, pero esto estamos hablando de 2018. 2019, ahora no recuerdo exactamente, y el congreso se hizo viral y fue súper bonito y así empecé yo, es decir, lo que yo quería transmitir, transmitiéndolo a través de muchas mujeres, porque yo no me sentía con la capacidad de yo ser la mensajera, ¿no? Porque estaba empezando y porque cuando empieza pues tiene que traspasar muchas cosas y fue muy bonito, sí. Y ahora, Andrea, en el presente, ¿de qué maneras acompañas a las mujeres a reconectar con su placer y con su deseo? Ahora mismo yo tengo programas y tengo cursos online, tengo programas online en los que acompaño y es donde acompaño a más mujeres, porque realmente es increíble a cuántas mujeres podemos llegar y en cuántos lugares del mundo, ¿no? Y nos podemos conectar y compartimos y es súper profundo. También voy a volver a hacer talleres presenciales y los iré haciendo. Ahora no tengo calendario todavía puesto ahí, pero tengo muchas ganas de volver a encontrarnos de forma presencial de vez en cuando. Y ahora mismo no estoy haciendo consulta privada, o sea, consulta 1 a 1, ya ni estuve muchos años, todos estos años estuve haciendo mucha consulta y bueno, me planteo volver a abrirla para las mujeres que están en mi programa y que a veces necesitan un acompañamiento extra, pero así a todo el mundo no, porque de repente tuve una lista de espera demasiado larga y no podía atender, pero también creo que una manera de acompañar es todo lo que comparto en mis redes sociales y que ahora voy a estar compartiendo mucho porque las mujeres necesitamos hablar de sexualidad con normalidad, como tú estás aquí haciendo al invitarme. Y hay algo que ya nos ayuda de solo escuchar hablar de sexualidad con naturalidad. Sí. Sin carga. Y que eso ya ayuda, ¿no? Y eso ya ayuda. Eso ya ayuda, eso ya es una gran ayuda. A mí hay mujeres que me dicen, es que lo hablas con tanta naturalidad y muchas mujeres me escriben, esto no se lo he contado a nadie, pero... Y entonces te cuentan y se abren. Y eso ya es empezar el camino, porque ahí todo lo que una necesita llega, ¿no? Sí, primero nombrar. Sí. ¿No? Si no nombramos, no podemos reparar. Exacto. ¿Y los retiros? ¿Haces retiros? Bueno, he hecho retiros y talleres presenciales. Los dejé de hacer con el confinamiento y con todas aquellas épocas y luego he estado viviendo en México y en Costa Rica. Entonces ahora que estoy volviendo para aquí tengo muchas ganas de este verano, primavera, cuando haga calorcito, volver a organizar retiros, talleres presenciales. ¿Cómo eran esos retiros que organizabas? Sí, pues muchas mujeres gozándonos mucho, dándonos mucho placer y como sintiéndonos muy a gusto en nuestro cuerpo. Es como reparar eso de podernos mirar a nosotras mismas, mirar a otras mujeres
con mucho amor. Mira, algo que me viene ahora, que yo hice una recopilación de fotos de vulvas, que lo puse en Instagram y en 24 horas tenía como más de 1000 vulvas en mi buzón, que era como, hola, ¿os habéis vuelto locas? O sea, ¿qué es esto? Que además, pero es como que hay muchas ganas de las mujeres de vernos, ¿no? No hemos visto vulvas, no hemos visto cuerpos, no hemos visto cuerpos de mujeres en placer si eres heterosexual, ¿sí? Entonces, en estos retiros, como juntarnos y mirarnos y vernos y honrarnos las unas a las otras y darnos autoplacer. Wow, pasan cosas muy mágicas. Es como si hicieras un reset de muchas cosas que nos han dicho, ¿no? Porque el sexo tiene algo, una carga de sucio, de malo, son guarradas y en realidad... Pecado, es que... Y es muy pesada toda esa carga. Entonces entras en un espacio de estos y te das cuenta de que el sexo es bello, es sano, es natural, que los impulsos de nuestros cuerpos son naturales y son preciosos y que todos los cuerpos son bellísimos y pasan cosas muy mágicas. Yo ahora recuerdo, por ejemplo, un ejercicio, una práctica así que es como muy tántrica, ¿no? Que está en el libro, la pongo como que la puedes hacer con tu pareja, de honrar los genitales de tu pareja y que tu pareja te honre a ti. Y lo podemos hacer también entre mujeres, o sea, abrirte de piernas y que alguien mire tu vulva y que la mire, que le diga cosas preciosas y que mencione la belleza que es, o que tú puedas mencionar eso viendo cuerpos de otras mujeres. Es como, wow, qué bonitas somos. Cuando nos han dicho siempre tápate, qué es esto, qué tal. Y entonces es como reconciliarnos a nivel profundo con nuestro cuerpo y con nuestro placer. Y por supuesto nos tocamos y y orgasmeamos juntas, porque esto es como la risa. Tú sabes cuando alguien se ríe mucho que te contagias y que la carcajada de una es la onda de la carcajada, se contagia en otra. El placer también se propaga y se contagia. Entonces estás en una sala donde la energía de una eleva la energía de todas, ¿no? Y acompañándonos también en todo lo que ha dolido por el camino, ¿no? Que no ha sido fácil. Se me está antojando que tiene que ser algo muy sanador, muy liberador, ¿no? Como, sí, cuánta vergüenza, cuánta culpa, o sea, qué poco nos hemos mirado, qué poco nos hemos hablado, qué poco nos hemos sentido. O sea, aquí hay muchas mujeres que nos están escuchando que vienen de una generación en la que en casa la sexualidad era un tema tabú de la que no se hablaba, que incluso uno parecía que estuviera haciendo algo malo, ¿no? Si estaba con su pareja practicando sexo, parece que te tenías que esconder porque te podían castigar por eso. O sea, podía haber un drama en casa por ese tema, imagínate. La programación que una lleva, que luego, aunque a nivel mental esto ya no lo veas de esa manera, yo creo que si no cambias el registro de sensaciones, claro, aunque tú ya a nivel de mente ya digas, no, esto no tiene nada de malo, esto es sano, pero si al final no lo llevas al cuerpo, un poco sigues yendo con esa mochila de esto es malo, esto me pueden castigar por esto, me tengo que esconder. Así es que vamos con esa mochila y la estamos disolviendo. Es como que la estamos disolviendo solo con esta conversación ahora. Y si hay una mujer que está escuchando y ha escuchado lo que acabo de decir del retiro y dice, bueno, yo ni loca, ¿y qué tengo que ir a hacer? A mirar, yo la entiendo. O sea, yo me acuerdo de estar en un taller y entonces teníamos todos un antifaz. Y entonces nos iban guiando y supuestamente cuando te quitabas el antifaz estaba todo el mundo desnudo y ahí estaba todo el mundo desnudo y yo con mi camiseta, o sea, yo pensaba, pero ¿qué me tengo que desnudar? Si yo lo único que quiero es tener orgasmos, ¿pero esto de qué va? Entonces, claro, o sea, como que nos han educado en un prejuicio muy grande hacia nuestro cuerpo y hacia una sexualidad sana. Y cuando relajamos esto, pues es muy gustoso. Y también una lo puede hacer en casa, en la intimidad de su casa, y está perfecto. Lo importante es como dedicarnos tiempo a nuestro cuerpo y a nuestro placer para que nuestro placer se pueda despertar, la energía del placer, de la excitación, que pueda recorrer nuestro cuerpo, que se pueda despertar, porque a veces estamos un poco dormidas en ese sentido, ¿no? Sí, tenemos el cuerpo dormidito.
Y ahora acabas de sacar un libro, Mujer Orgásmica. Háblanos de este libro. ¿Para quién lo has escrito? Lo he escrito para mujeres. He puesto ahí todo lo que yo sé sobre el placer de la mujer a día de hoy. Y es un libro, bueno, en el que cuento parte de prácticas del Tantra y del Tao que a mí me han ayudado a ir al cuerpo. Hablo también de nuestra parte más física genital, incluyendo también el sistema nervioso. La importancia del sistema nervioso en el placer, en cómo cuando una está excitada y de repente se corta el placer y dices, pues si estaba excitada hace un momento, ¿qué ha pasado? Pues ahí ha pasado que la energía ha dejado de moverse y el sistema nervioso ¿sí? Ha entrado en protección y cómo esto afecta la respuesta sexual de nuestro cuerpo. Entonces, entender cómo pasa eso y entender que la sexualidad placentera de verdad es mucho más energética que genital, que nos han hecho siempre poner el foco en lo genital. Y está muy bien, porque nuestros genitales se encienden, nos excitamos, pero que el placer profundo, ese placer en el que todas nos volvemos multiorgásmicas, es cuando la excitación dejamos que circule por todo el cuerpo. Es cuando tenemos esos orgasmos que sientes que todo tu cuerpo se enciende, que podrías salir a correr de tanta energía que tiene tu cuerpo, que no te quedas ahí descargada y como sin energía, ¿no? Nos dices que la sexualidad es algo más energético que genital y yo te confieso que, ya mis jefas de sobra saben que me he vuelto una devota del breathwork y sí que he sentido con total claridad cómo practicar en mi vida como de una manera constante el breathwork ha aumentado y ha mejorado la calidad de mis orgasmos y los ha aumentado exponencialmente, jefas. Todas a respirar. Y respiración, es que sí hay, yo en el libro comparto 100.000 cosas, no 100.000 no, pero muchas cosas que nos ayudan a sentir más placer, pero si solo hay una, respirar. Porque estamos teniendo sexo, que la gente tiene sexo que hace apneas. Inhalas de la excitación que va subiendo, pero no exhalas, no sueltas, no relajas, ahí no se suelta el control y todo el cuerpo se queda contraído y entras en apnea. Y ahí cuando entramos en apnea... bloqueamos, ¿no? Lo que estamos haciendo energía. Es cerrar, exacto. La energía no tiene cómo moverse porque nos quedamos rígidas y el cuerpo rígido. Entonces, el Tantra siempre tiene como mantra lo de la respiración, movimiento, voz. Respiración, movimiento, voz. Pero la número 1, respiración. O sea, respiración y el breathwork cambia vidas. Así es. De hecho, respirar es mágico. Es mágico y el curso se llama Libera tu poder y está claro que también libera tu poder sexual, respirar. Totalmente. Totalmente, porque la respiración es como la gasolina del cuerpo y abre caminos la respiración para que la energía se mueva en tu cuerpo. Y la energía que movemos es energía creativa, es energía sexual, es energía de vida. Es decir, todo lo que creamos es con energía sexual. Sí, sí. Es así, nos mantenemos en vida porque la energía sexual circula por nuestro cuerpo y el breathwork deja que la energía circule, ¿no? Y también escuché en una entrevista que te hicieron la importancia de la exhalación y fíjate que desde que yo hago breathwork, yo en mi día a día, todo el tiempo estoy... soltar. Y además haciendo sonido, todo el rato, ¿no? Es totalmente inconsciente, pero lo hago constantemente. Eso también nos ayuda luego con la sexualidad. Totalmente, es soltar. Es decir, de la respiración es muy importante, pero lo más importante es la exhalación. Porque inhalar ya inhalamos, ¿sí? Por la cuenta que nos trae. Hay quien inhala muy poco y necesita tomar más aire porque se quedan como un poco dormidos, es verdad. Pero normalmente cuando nos excitamos, la tendencia es a ahogarnos, a inhalar y a no soltar. Y el orgasmo es una gran exhalación. Es un gran soltar, es una entrega, es un caerte al vacío, es un dejarte tomar por el placer, ¿no? Entonces, lo más importante es exhalar. Y cuando tú dices que en tu día a día exhalas, lo que haces es aflojar. Y cuando exhalas también aflojas los hombros. Y hay un aflojarnos. Entonces, cuando estamos excitadas, hay una tensión en el cuerpo de la excitación de... Sí, hay todo un movimiento de energía. Pero si ese movimiento de energía, en lugar de contraer, lo que haces es... lo exhalas, se abre espacio en tu cuerpo para que haya todavía más placer. Entonces sí, y al exhalar, sacar la voz,
¿sí? Nuestra garganta se conecta con nuestro cérvix, toda nuestra boca, nuestro quinto chakra, nuestro cuello está conectado con la vagina, con nuestros genitales. Entonces, cuando sacas tu voz y tu sonido, eso es lo más importante, la exhalación. Y la voz además es vibración. Entonces, cuando estamos excitadas, si una de repente dice, estoy excitada y esto se me ha cortado, ¿y qué ha pasado aquí? Mueve un poco la cadera, porque seguramente te has quedado rígida, mueve un poco la cadera, mueve un poco los hombros, y exhala sacando la voz. Y ahí salen cosas. Dices que la garganta está conectada con el cérvix. Entonces yo he hecho una conexión. Quizás si vas por la vida de calladita, de todo me lo como, todo me lo trago, todo me lo como, me lo trago, ¿puedo también llevar eso? O sea, ¿puede crearme una problemática a nivel sexual? Bueno, es que lo de sacar la voz tiene un significado más allá, que es lo que estás diciendo tú ahora, que la voz de las mujeres necesita ser escuchada. Las mujeres que hay mujeres que sacan la voz con mucha facilidad y eso es perfecto, ¿sí? Pero para las mujeres que no sacan la voz, para las mujeres que cuando están teniendo sexo, y además no es que no saquen la voz, es que la garganta se les queda como cerrada, para esas mujeres cuando empiezan a sacar la voz, solo un poquito, solo un sonido, solo dejar que la garganta se abra, el cambio que notan es brutal. Brutal. O sea, para las mujeres que estén escuchando, que les cuesta sacar la voz y que dices, ay, qué vergüenza, ay, que no has de hacer grandes gemidos, solo empieza como a hacer sonidos suaves. Un sonido auténtico que haya en ti. Pero permítele un espacio. O incluso una M vibrada hace ya que vibre todo tu cuerpo y ya no está cerrada la garganta. Y además es garganta cérvix, pero fíjate, en la boca tenemos labios, en nuestra vulva tenemos labios, la textura de nuestro paladar y de dentro de nuestra boca es parecida a las texturas que tenemos dentro de nuestra vagina. Entonces hay mucha conexión entre nuestra boca y también incluso energéticamente. Qué importante es cuidar los alimentos, qué importante es cuidar cómo te nutres, ¿no? Qué es lo que entra en tu boca. Entonces, si tú... Es Burbitón, chicas, ha venido. Entonces, si tú te alimentas con cosas que te revitalizan, te sientes más llena de vida. Si te hinchas a lo que sea fast food o lo que sea, que no te llena de vida, pues tu cuerpo se siente más pesado. Y esto es lo mismo, cómo alimentamos esa otra boca, cómo dejamos que alguien entre ahí o con sus manos o nos toque, cómo recibimos a la persona con la que tenemos sexo a través de nuestra vulva y de nuestra vagina y cómo si estás teniendo sexo con un hombre, como ese hombre entra dentro de ti. Es que ha tenido un día fatal y entra ahí para descargarse, porque todo eso se va a quedar dentro de tu cuerpo. O es como que os estáis mirando a los ojos y está ocurriendo algo bonito y estáis ahí uniéndoos para que los dos estéis más revitalizados, ¿no? Entonces también cuidar cómo nos nutrimos energéticamente a nivel sexual, ¿no? Y volviendo con lo de la expresión, si una mujer, una persona se concede al día 5 minutitos para inspirar y expirar con sonido, ya está haciendo un trabajo de desbloquear su sexualidad. Sí, ir a cantar. La que se apunta a un coro hace un gran trabajo de desbloquear de desbloquear y de abrir su cérvix. Pero si tuviera que decir algo que hagan las mujeres que escuchen esto cada día 5 minutos es ponte a vibrar, a sacudirte, a saltar. Es decir, que te pongas de pie y que te sacudas. Y que sacudas tu cadera y que sacudas tus hombros y mientras te vas sacudiendo abres la mandíbula, abres la boca, relajas la mandíbula y sacas la boca y te sacudes. Porque cuando nos sacudimos es como que la energía se empieza a mover y la voz es como que a veces tenemos cuerpos que están muy rígidos. Entonces necesitamos sacudirnos para aflojarnos. O sea, 5 minutos de baila, sacúdete, muévete y expresa sonido. Eso. Y sacude cabeza, sacude hombros, sacude caderas y eso. Sí, eso 5 minutitos, eso es muy sanador. Una se siente despierta después de hacer eso. ¿Tú crees que somos en la cama como somos en la vida?
Un poco sí. Quien es muy controladora lo es, quien es muy insegura lo es, quien es más gozosa lo es, pero, o sea, es decir, sí, pero a veces aparentamos una cosa y en la cama luego ahí se nos despiertan unos ciertos monstruos que no son los que se nos despiertan con otros temas. Entonces, sí que hay una relación de cómo eres en la cama, es cómo te expresas en la vida, absolutamente relacionado, pero también entender, yo qué sé, yo cuando no tenía orgasmos, pues por supuesto, ¿no? Todo ese control inconsciente que yo tenía por la que no había orgasmos, pues también estaba en mi vida, ¿sí? Y está todavía hoy en mi vida y seguimos aprendiendo, pero también en otras áreas de mi vida, en mi trabajo, yo era súper valiente, yo era cooperante, yo me iba a lugares pues que salen en las noticias, que eran peligrosos, y yo me iba ahí y era como muy echada para adelante, ¿no? Que, es decir, que el no tener orgasmos en ese caso no me hacía cohibida de la vida, ¿no? Pero sí que hay una relación en cómo somos. Yo incluso diría también que hasta nuestras vulvas hablan de nosotras, que hay vulvas que tienen labios grandes, muy asimétricos, que yo digo como muy extrovertidos. En cambio hay vulvas que son todo finitas, que son mucho más como hacia adentro. Creo que como que cada parte de nosotras habla de nosotras, ¿no? Hombre, y también está la postura corporal, y yo creo que si eres una persona que está para adentro, al final de alguna manera tu cuerpo también lo estás metiendo, la boca, los labios los metes para adentro, encorvas, y seguro que eso también a tu vulva le afecta y también cambia su forma. ¿Cómo afecta apretar los dientes? ¿Que cuántas mujeres tienen bruxismo? Sí, pues tenemos bruxismo muchas más mujeres que... Yo llevaba una férula para dormir porque apretaba muchísimo los dientes, y cuando empecé a tener orgasmos la dejé de usar porque la férula aparecía en los pies. Es como que mi mandíbula se relajó. Entonces, cuando apretamos los dientes, la vagina se tensa, pero sí, se puede hacer ahora. Si cierras los ojos un momento, sacudes un poco la cadera y relajas un poquito ahí la vagina, y si aprietas los dientes, algo se tensa en la vagina al momento. Notas un cambio. Y cuando aflojas la mandíbula, algo en la vagina se afloja de nuevo. ¿Lo notas? Sí. También cuando aflojas los músculos de la cara, ¿no? Cuando haces Todos. como por relaja la cara, cara. Sí, pero la mandíbula está muy relacionada con la vagina. Entonces, cuando dormimos apretando los dientes, y fíjate qué tensión a nivel inconsciente hay toda la noche, que desde la mandíbula está todo tu sistema apretado, ¿no? Entonces, los orgasmos son muy relajantes, desinflamatorios, y hacen que esto, o sea, que tener orgasmos es muy saludable porque nos relaja todas estas tensiones que tenemos en el cuerpo. Entonces, sí, todo el rato todo está hablando de nosotras, ¿no? Absolutamente. A mí me tiene fascinada lo de los 2 tipos de orgasmo que mencionas en tu libro. ¿Lo comentas con nuestras jefas? Sí, yo hablo. De tipos de orgasmos se pueden decir 100.000 cosas, ¿sí? Porque puedes tener un orgasmo en cada sitio del cuerpo que te toquen, porque todo el cuerpo puede ser orgásmico. Pero sí que se habla mucho de orgasmos clitorianos o de orgasmos vaginales. Eso es en lo que, sí, en el colectivo más se habla. Yo, en lugar de hablar de eso, en el libro yo hablo de orgasmos según cómo se libera la energía en ese orgasmo, ¿sí? Entendemos que el orgasmo es una liberación de energía que se da de forma inconsciente, sí, que de forma involuntaria, es un acto reflejo del cuerpo. Es como cuando tú vas a correr, que tu cuerpo se pone a sudar, pues cuando estás muy excitada, el cuerpo responde liberando energía a través de los orgasmos. En lugar de liberarlo a través del sudor, lo libera a través de los orgasmos. Entonces, hay 2 formas para mí en la que esta energía se libera, y una es la que llamo orgasmo de descarga y la otra es la que llamo orgasmos expandidos o de cuerpo entero. Esto los tántricos dirían, el de descarga lo llaman el orgasmo pico, y el expandido de cuerpo entero lo llaman el orgasmo valle, porque entras en un valle y otro valle y otro valle entras en un valle multiorgásmico, ¿sí? Entonces, el orgasmo de descarga es, tú te excitas mucho, hay tensión, y hay tanta tensión que eso se acaba descargando con energía que es como si la expulsaras de tu cuerpo. Entonces, cuando normalmente te estimulan o te estimulas el clítoris externamente, que es la parte más masculina, más yang de nuestros genitales, la tensión sube muy rápido porque hay muchas terminaciones nerviosas y eso se descarga
como si expulsaras la energía de tu clítoris hacia afuera de tu cuerpo. Y a veces te quedas que es como que no me toque nadie ahora, porque necesitas un ratito para recuperarte. Y estos orgasmos están muy bien, destensan mucho, nos liberan mucho, son los más parecidos a los orgasmos eyaculatorios que tienen los hombres, que es como que la energía sale, ellos se quedan absolutamente vacíos de energía cuando eyaculan. En nuestro caso no tanto, pero también necesitamos como un rato para recargarnos y te quedas como vaciada. A veces también te quedas como medio mal, como si algo se quedara inquieto en el cuerpo. No siempre nos dejan del todo bien. Y hay otra forma de liberar energía en forma de orgasmo, que es cuando la excitación, en lugar de expulsarse hacia afuera, lo que hace es circula por tu cuerpo, se eleva por tu cuerpo y circula. Esos orgasmos, cuando se dan de esa manera, los sentimos más que nacen desde dentro. Y es que nacen desde dentro porque es el cérvix, al final del canal de la vagina, donde toda esa energía se enciende y sube por la columna y se pone a circular por el cuerpo. Entonces, esos son lo que mal llamados orgasmos vaginales, porque la energía es verdad que nace de nuestro interior, pero cuando se habla de orgasmos vaginales se está hablando de orgasmos durante la penetración, como si tuviera que... y no va por ahí. Es más que la excitación se libera con energía que circula por todo tu cuerpo, y para que eso pase puede haber penetración, puede no haberla, puedes hacer... Yo los he tenido solo respirando, sin ni siquiera tocarme, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ese tipo de orgasmos, lo que nos pasa es que nos recargamos de energía. Cuando has tenido esos orgasmos que dices, ahora ¿quién duerme aquí? Porque te has quedado más despierta que nunca y tendrías energía para hacer muchas cosas. Eso es porque no has expulsado la energía, sino que está circulando por el cuerpo. Y cuando eso pasa, puedes tener uno y otro y otro y otro, y ahí es cuando nos volvemos de forma natural multiorgásmicas, que no es tengo una descarga y me recupero y tengo otra, que eso sería como encadenar descargas, ¿es? Me vuelvo multiorgásmica y el placer que hay ahí es infinito. Yo sé que me queda mucho también por descubrir. Entramos en estados multiorgásmicos donde realmente ahí nuestro cuerpo se restaura, y los taoístas hablan de que el placer es sanador porque ahí nuestro cuerpo se resetea, ¿no? Y estos orgasmos no hace falta que haya un compañero sexual. Una mujer puede experimentar consigo misma y trabajar o trabajarse el placer de conquistar estas montañas, estas cimas. Por supuestísimo, por supuestísimo. Y por supuestísimo, por supuestísimo. Todas podemos tener todos estos tipos de orgasmos solas y acompañadas. Y es maravilloso si tienes un compañero que entra dentro de tu cuerpo con presencia y con amor, te puede ayudar a que toda esa energía se despierte. Pero lo que no podemos pretender es que a base, o sea, las penetraciones que estamos teniendo o que nos han enseñado en el sexo que nos han enseñado son penetraciones a golpes y que no tienen presencia. Entonces, una vagina que está tensa, que no la has masajeado nunca, es decir, que está toda, que el músculo de la vagina está tenso, que el cérvix está ahí súper tenso porque lo único que le han dado es golpes, como si dijéramos. Claro, tú puedes hacer más de eso, que ahí esa energía no se va a despertar. Pero se despierta, no es gracias a la penetración. Se puede despertar con la penetración y es maravilloso, pero no se despierta gracias a la penetración. De hecho, los taoístas que tienen un mapa de reflexología genital, es decir, que nuestra vagina, cada parte de nuestra vagina está conectada con unos órganos. Entonces, por ejemplo, la entrada de la vagina está conectada con los riñones, que son los miedos. Entonces, cuando hay dolor en la entrada de la vagina, que eso se soluciona, lo que hay es miedo. Y eso se soluciona y se trabaja, y quien lo tenga que vaya a una buena fisio de suelo pélvico, porque eso siempre se soluciona, ¿sí? Los pulmones es al final del canal de la vagina, que está conectado con la tristeza. Por eso muchas veces cuando una mujer está excitada y todo eso se está moviendo, de repente te viene un llanto. Y que dices, ¿de dónde? Y es un llanto liberador, que no tienes que estar llorando por algo, sino que conectas con algo, y está genial que te lo puedas llorar del todo, no cortarlo. Y el final de la vagina está conectado con el corazón. Y la reflexología genital llevada al pene del hombre, la punta del pene del hombre está conectada con el corazón. Entonces, cuando un pene entra dentro de una vagina en amor y en presencia, es como si el corazón y el corazón se estuvieran tocando. Por eso es como hacer el amor, pero no a base de golpes, sino de estar en presencia, ¿sí? Es como que lo que más necesitamos de un hombre, las mujeres que tienen relaciones heterosexuales, en una penetración es la presencia del hombre. Eso es lo que más necesitamos. La conexión. Conexión
conexión, que esté haciéndonos el amor literalmente, es decir, que con todo su cuerpo a través de su pene nos esté amando, no que esté generando fricción, o sea que y es que además eso es menos placentero también para ellos. ¿Y qué daño ha hecho el cine, Andrea? ¿Qué daño ha hecho el cine? O sea, ya no hablamos del porno, No. Ni vamos a entrar, pero es que no hace falta ir al porno. ¿Qué daño ha hecho y sigue haciendo el cine enseñándonos unas escenas sexuales que son ciencia ficción? ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Es que se necesitan imágenes nuevas porque funcionamos por imitación, ¿eh? O sea, Como poco hablar mucho para decirnos entre las mujeres y decirle también a los hombres que lo que están viendo en una película, hola, no sucede en la vida real. Sí, pero necesitamos imágenes nuevas porque funcionamos por imitación, igual que yo tengo gestos que son idénticos a mi hermana, que son copiados que ves en tus padres y que tú imitas. Lo que hemos visto en las películas es lo que reproducimos. Y luego, bueno, pues a mí me cerraron un canal de YouTube que era casi angelical con más de 300.000 personas porque luego hay como una censura y cómo lo compartes y dónde compartes esta información, pero yo no sé cuándo lo voy a hacer y no sé cómo lo voy a hacer, pero creo que necesitamos ver imágenes de mujeres en placer y parejas en placer real, sí, sano, súper expandido y increíblemente profundo, pero mucho más relajado. Necesitamos un sexo más relajado. Y relajado y lento no quiere decir aburrido, porque es profundamente intenso. Y es lo que de verdad estamos queriendo, es gozarnos profundamente y sentirnos plenas. Pero eso no es lo que hemos visto. Lo que hemos visto que reproducimos es el aquí te pillo, aquí te mato. O sea, lo que estamos viendo en las películas es el aquí te pillo, aquí te mato. Y mucha tensión, sí, y venga a encorvarnos, y venga tal, y venga acrobacias, y que está muy bien hacer acrobacias, que está muy bien jugar a todo lo que quieras jugar, pero hay un sexo que es más de que nuestro cuerpo esté esponjoso, que nuestro cuerpo esté receptivo al placer, a la vida, y no lo hemos visto y no tenemos un imaginario en nuestra mente, y eso espero que se vaya dando, Pero es que esto al final es el reflejo de una sociedad, porque antes decías, el orgasmo es una liberación de energía, pero si la gente va por ahí sin energía, si la gente va cansada, si la gente va... ¿sabes? Dejas el sexo para cuando ya no te queda energía de nada porque lo has dado todo en tu día, ¿no? Sí, yo creo que lo que estamos viendo en los medios es fast sex. Y hago la analogía con la comida, ¿eh? O sea, comida rápida, comida mala, sexo rápido, sexo malo. Creo que estamos viendo un sexo que no te llena, que no te expande, que no te nutre y que no te hace brillar. Y luego nos preguntamos, ¿cómo es que mi cuerpo no responde bien? Entonces, mujeres ahí flagelándose de que mi cuerpo no responde bien, cuando dices, pero con lo que le estás dando, ¿cómo quieres que responda? O sea, muchas parejas que se aman, es decir, que hay amor, que están teniendo un sexo gimnástico ABC, pum, pam, que eso no es hacer el amor. Entonces y luego una se pregunta cómo es que no tiene ganas. Claro, porque tu cuerpo no tiene ganas de eso. Porque de sexo eso basura, no te está fast gustando. Sex. Y ya no comes lo mismo que comías hace 20 años, ¿verdad? Pues hay que revisar también. Seguramente tu cuerpo no quiere lo mismo que quería. Y lo que pasa con el sexo es que no hemos visto otros ejemplos. Entonces, yo creo que una de las cosas más mágicas que pasa en los retiros, pero en los cursos que yo hago, cuando las mujeres se ponen a compartir entre ellas. O sea, tiene un valor brutal el compartirnos y el decir, vale, no me pasa solo a mí y lo puedo hacer distinto. Entonces es como muy necesario. Sí. Pues qué bien que haya figuras como tú y libros como el tuyo para que las mujeres podamos aprender y tener otros modelos también de referencia. ¿Dónde te encuentran nuestras jefas? En mi Instagram es Más Allá del Orgasmo, mi web también másalladelorgasmo.com y el libro se llama Mujer Orgásmica y también tengo una mini web de mujerorgásmica.com que ahí está la información del libro, que el libro, por cierto, tiene prácticas, ¿eh?
Tiene prácticas grabadas con vídeos, con audios, unas mini prácticas para que la que lo lea y diga quiero probar cómo es esto, lo pueda probar un poquito. Es un regalo de libro, ¿eh? Es una maravilla, jefas. Andrea, si pudieras tener un superpoder y vale cualquier cosa, ¿cuál sería? Bueno, en relación a todo esto que estamos hablando, lo que me ha venido ahora es como, bueno, mi superpoder sería que ninguna mujer se resigne a menos placer del que nos merecemos, que es todo. Entonces me venía como esta imagen de, así como el Día de la Mujer, hay muchas mujeres manifestándose, hay mucho movimiento, ¿no? Es como si toda esta energía que ponemos en manifestar y en dar voz a cosas que no han sido, ¿sí? Si la pusiéramos en gozarnos, es que como si en la cama nos gozáramos tanto como estamos reivindicando, es como, siento como si se iluminara el mundo, o sea, el mundo, transformaríamos la sociedad. Habría una transformación brutal. Y creo que está ocurriendo, ¿eh? Pero como que en masa, que todas nos permitiéramos sentir todo el placer que hay para nosotras, con mucho amor hacia nuestros cuerpos. Sí. Es lo que dices en tu libro, ¿no? Que la verdadera sanación viene cuando uno abre espacios de placer en su vida. Eso es. Pues jefas, abramos espacios de placer, gocémonos, disfrutemos, aprendamos y tengamos todas muchísimos orgasmos expandidos. Andrea, muchísimas gracias por haber venido a mi cocina. Me he quedado con ganas de más. Siento que hemos llegado a la punta del iceberg. O sea, siento que se ha quedado mucha conversación en el tintero. Espero que vuelvas a esta cocina. Me encantará. Muchas gracias, siempre. Para que sigamos hablando de esto. Y deja un mensaje final para las jefas. Así que todas somos multiorgásmicas, de verdad, todas lo somos. No ha nacido una rubia y una morena, o una multiorgásmica y una no. Todas lo somos, todas nos lo merecemos y que vamos allá, que la vida es para gozárnosla y estar en placer y en amor y en alegría, y esto todo nos lo da el sexo, así que como que nos lo permitamos. Pues jefas, ya sabéis, a gozarnos. Andrea, muchas gracias por haber venido, ha sido un placer. Y a vosotras, queridas mías, nos escuchamos en el próximo capítulo. Un besazo. Adiós. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Ay, qué guay, qué bien lo haces, me encanta. Y además lo haces súper natural, porque yo, oye, estaba pensando...